Señor, te alabamos por la libertad que tenemos en ti. Si tienes espacio para saltar, hazlo. Me has dado libertad, salí de mi prisión. Tu gran poder en mí rompió las cadenas de mi gran opresión. Me has dado salvación, cautivo ya no soy. No vivo más en condenación, he sido libre por tu gran amor. Libertad, tú me has dado, libertad de mis cadenas, libertad, no soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Libertad, tú me has dado, libertad de mis cadenas, libertad, no soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Oh, sí, Señor. Me has dado libertad, salí de mi prisión. Tu gran poder en mí rompió las cadenas de mi gran opresión. Me has dado salvación, cautivo ya no soy. No vivo más en condenación, he sido libre por tu gran amor. Libertad, tú me has dado, libertad de mis cadenas, libertad, no soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Libertad, tú me has dado, libertad de mis cadenas, libertad, no soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Sí, Señor. Oh, te bendecimos. Libre soy por su cruz, he visto en él la luz, porque no vienes tú. Libre soy en Jesús, libre soy por su cruz, he visto en él la luz, porque no vienes tú. Libertad, tú me has dado, libertad de mis cadenas, libertad, no soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Libertad, me has dado, libertad de mis cadenas, libertad, no soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Libertad. Señor, te alabamos por la libertad que tenemos en ti. Bien, bendiciones, amados hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Bueno, ya estoy aquí, estoy solito, como se pueden dar cuenta. La pastora está allí en un compromiso también ministerial, transmitiendo para otra iglesia. Así que bueno, estoy aquí ya echándole de menos, pero aquí igual dispuesto para poder compartir con cada uno de ustedes este lindo momento. Así que quiero que me puedan reportar, amados hermanos, cómo se está
escuchando, si está bien, por favor, el audio, porque estamos aquí con un micrófono nuevo. Así que quisiera que se reporten, si a ver si se escucha bien, estamos con algún tipo de saturación o se está escuchando bien, así que se me hacen el favor de poder reportarse, ¿ya? Y bueno, saludar a los que ya por aquí ya están conectados, ¿no es cierto? Hay algunos que ya están conectados, cariños para todos ustedes, amados hermanos, que el amor, la paz de nuestro Señor Jesucristo sea en sus vidas, en sus hogares, en sus casas, ¿ya? Y puedan estar disfrutando allí con su familia. Así que si me hacen el favor, amados hermanos, de decirme cómo se está escuchando, si se escucha bien, está muy bajo, está muy fuerte, por favor repórtense para allá la Yorquita ahí me dice que se escucha bien. Qué bueno. Entonces saludamos ahí a la Yorquita, a Lali Altamirano, a mi hermana Silvia, a la Made ya que está ahí también conectadas. Les quiero pedir que compartan este link ya ahí, ¿no es cierto? Ahí en su Facebook, a donde dice compartir, denle ahí compartir para poder ser de bendición también a otras personas para que nos puedan ver en esta noche. Yo estoy ahí con un pequeño problemilla que quiero compartirlo en la iglesia, pero por alguna razón no he podido. Así que si usted me hace el favor de compartir allí la bendición con todos para ser de bendición, ¿ya? Saludo a mi hermano Manuel que se ha conectado también allí, a Ariel León David Poblete Morales, cariños, buenas noches pastor, se escucha bien, Dios lo bendiga. Gracias hijo por poder reportarme ahí que todo está bien. Siempre hay ciertas complicaciones, muchas veces de carácter técnico, ya, y uno coloca todo el alma, todo el corazón para poder hacer que estas transmisiones salgan bien y puedan ser de bendición. Ya, como le decía, la pastora no me acompaña en esta noche porque está allí ya transmitiendo para una iglesia en Iquique. Ya el otro día ella la invitaron del Uruguay, ahora está en Iquique, ha estado bien solicitada nuestra pastora, la semana pasada estuvo en Arica. Gloria a Dios que no ha viajado. Esto de la tecnología nos da la posibilidad, ¿no es cierto?, de poder visitar otras congregaciones y ser de bendición a otras personas sin movernos del escritorio o en este caso de la casa. Así que lo personal me alegro que mi esposa, la pastora Edith, pueda ser de bendición a otras congregaciones. Así que Dios bendiga a la pastora. Amén. Mirei Sabaca, cariños para ti, hija, bendiciones, Dios te bendiga, gracias por estar allí. Hoy día vamos a continuar con el tema que estábamos compartiendo la semana pasada acerca de los fundamentos de la fe, ¿ya? Y creemos, ¿no es cierto?, que va a ser un buen tema para poder ser educados en la palabra del Señor. Así que no se vaya ahí de la sintonía, ya que estamos en esta hora, sino que permanezca para poder tener un momento grato de edificación en la palabra. Quiero dejarles con una canción de un cantante antiguo, ¿ya?, de la década, no sé, del 2000, que no era un canto congregacional, pero los jóvenes en esos años lo escuchaban bastante. Es un cantante que se llama Luis Santiago. Este muchacho creo que había cantado con Luis Miguel, así que tiene un timbre de voz muy parecido a lo que hacía Luis Santiago. ¿Cómo se llama este cantante mexicano? El que le dicen el Chupete Fierro. Ay, se me olvidó. Si alguien me ayuda por ahí, ¿cómo le decían ya este cantante? Pero tiene un timbre de voz muy similar, ¿ya? Así que lo vamos a escuchar a Luis Santiago con un tema que se llama Decidido. Así que les dejo con este lindo tema, linda letra, y escúchenle. Decidido. Comparta el link ahí para hacer de bendición a otros. Ya volvemos para escuchar un momento la palabra del Señor. Toma mi corazón, yo te lo doy, Señor, sin que haya nada que cambie mi
paz y me haces ser feliz. Llena mi alma. Eso. Se ha endurecido a causa de los años que no he estado contigo. He desviado lentamente mi mirada a cosas vanas. Poco a poco voy tratando de ignorar que tú me llamas. He sentido muchas veces tu llamado. Me hago el sordo para que puedan pensar que no he escuchado. Las noches me desvelo y no lo niego, envuelto en llanto, porque sé que mi Señor Vamos a tratar de cantar un poquito, a ver. jamás será. Luis Santiago se llama este cantante. He decidido abrir mis puertas hacia ti. Amén, ya volvemos. Comparte el link. Extraño los momentos, los minutos que yo estuve contigo. Y hoy vuelvo a tu altar arrepentido. Me doy cuenta, mi Señor, que no he sido buen hijo. Yo he decidido abrir mis puertas. Canta sobre el Señor de corazón, vamos, que Él te escuche. Toma mi corazón, yo te lo doy, Señor, sin que haya nada. Eso es. Como les decía, este es un lindo tema de un cantante que se llama Luis Santiago, y ahí estuvo cantando, tengo entendido, ahí con Luis Miguel en esos años atrás, así que es un lindo tema para que lo escuchemos un poquito en esta noche.
Amén. Ahí estaba entonces ese lindo tema de cantante mexicano, ya, Luis Santiago, ya, que como le decía, ¿no es cierto? No sé si escucharon un poquito el tono parecido a lo que canta también el mexicano secular, ¿no es cierto? Luis Miguel. Este muchacho tengo entendido que era parte del grupo del musical de Luis Miguel, después conoció al señor Luis Santiago, tiene unos lindos y muy linda letra en sus canciones, así que colóquelo ahí en Luis Santiago un día que quiera escuchar música cristiana, ya, y son varias canciones que él tiene con un contenido muy lindo. Esta, sobre todo la que acabamos de escuchar, es muy muy preciosa. Bien, saludamos a los que están por allí conectados. Mi hermana Victoria Zuca, que el Señor le bendiga. Mi hermana Victoria, la echamos de menos el domingo, no la vi conectada el domingo, pero qué bueno que esté allí conectada. Liz Guamán, la Rutita, cariños para ti, Rutita, Dios te bendiga. Mi hermana Dereira, también la echamos de menos el domingo, no la vimos por ahí conectada junto con Huguito. Mi cariño para usted, mi hermana Dereira, bendiciones. Sí, Silvia Castro, dice Luis Miguel. Así que si le gustaba Silvia Luis Miguel, coloque Luis Santiago ahora y escuche música cristiana, quizás con la voz parecida a este muchacho. Silvia González, cariños para ti, Silvia, gracias por estar allí conectada. Bernarda Milla desde Copiapó, la tierra de la pastora, de mi esposa. Saludos, Bernardita, que Dios te bendiga. Sabemos que anoche hubo un gran temblor, terremoto, pusieron algunos que pareciera que fue así, ¿no es cierto? Muy fuerte en la ciudad de Copiapó, en todo lo que es la tercera, cuarta región, y también se sintió en gran parte acá de la segunda región, en Antofagasta. Nuestra hija nos llamó reportando de este movimiento que hubo, no sabíamos bien de dónde era. Aquí viene mi hija Jessie a corregirme un poquito algo. ¿Qué es lo que está muy fuerte? Yo estoy muy despacio, le vamos a subir entonces. ¿Si la música está bien? Ya. Ahí le vamos a subir entonces. Pareciera que ahí quedó mejor. Espero que ahí sí. Le decía, ¿no es cierto?, que hubo un movimiento fuerte y en Copiapó, me parece que el origen estuvo, el epicentro, como se le dice, ¿no es cierto?, estuvo ahí en Vallenar, ¿no es cierto? Me parece que por ahí fue el epicentro y sacudió muy fuerte a toda esa zona, pero gracias a Dios, ¿no es cierto?, no hubieron mayores daños. Y usted sabe, ¿no es cierto?, que se esperan todos estos movimientos sísmicos en este tiempo, también como lo dice la palabra, en los posteriores tiempos iban a suceder todas estas cosas, incluso lo que estamos hoy en día viviendo, que es lo que es esta peste, ¿no es cierto?, nuestro Señor Jesucristo también lo profetizó. Así que a las personas, hermanos, familiares que nos ven desde ahí, desde Copiapó, Tierra Amarilla, Caldera, ya linda playa tiene Caldera, que el Señor le bendiga a toda esa hermandad, ¿no es cierto?, que nos sigue desde allí. ¿Quién más se ha sumado por aquí? Ricardito Vidal Saldías, Dios te bendiga, Ricardito. Cariños para ti, bendiciones. En Freirina, ahí dice Bernardita que fue el epicentro en Freirina. Ya eso me parece que queda más al sur, ¿no es cierto?, de Copiapó. Parece que es llegando ahí a Vallenar, y me parece que es eso allí, ¿ya? Cecilia Campillay nos dice que fue terremoto. Bueno, Cecilia sabemos que es de ahí, ¿no es cierto?, de la tercera región, es amiga ya y ex compañera de curso de mi esposa, así que Cecilia nos dice que fue en ese lugar, ¿no es cierto?, el temblor casi o cuasi terremoto. Ya pareciera que la canción les gustó bastante a algunos, así que se las voy a colocar de nuevo para que la escuchen y vamos a ir ahí con la palabra. El cantante se llama Luis Santiago, emulaba o cantaba muy parecido a lo que hacía Luis Miguel, así que si a usted le gustaba el cantante Luis Miguel, con mayor razón ahora debe gustarle Luis Santiago, ya que tiene temas muy lindos, y le voy a colocar uno de ellos. Se llama Decidido. Escúchela y ya volvemos con la palabra. Decidido abrir
mi Señor, sin que haya nada que cambie mi opinión, porque esta sensación que hay en mi alma que me produce paz y me hace ser feliz. llena mi alma. Llena mi alma. Mi corazón, dice, se ha endurecido. Es como un tema que habla un poquito acerca de un muchacho que se ha apartado un poco del Señor. O una señorita. Voy a tratar de cantarla, pero no se vaya. Se ha endurecido. Se ha endurecido A causa de los años que no estuve contigo. He desviado mi mirada a cosas vanas. Desviado mi mirada a cosas vanas. poco a poco voy tratando de ignorar Que tú me llamas. que tú me llamas. He sentido muchas veces tu llamado. Me hago el sordo. Me hago el sordo para que no pueda que no he escuchado. Pero en las noches me desvelo y no lo niego, envuelto en llanto, porque sé Que mi Señor jamás será burlado. Decidió abrir mis puertas hacia ti. Toma mi corazón, dicen. Toma mi corazón, Señor, sin que haya nada. Sin bullying, por favor, ¿ah? Que hay en mi alma que me produce paz y me hace ser feliz. Y me hace ser feliz. Llena mi alma. Mi Señor. Así es, Yorka, muy linda canción. La letra es muy linda. Extraño los momentos que yo estuve contigo. Arrepentido. me doy cuenta Que Señor, que no he sido bueno. he decidido abrir mis puertas, dice esta parte del coro. He decidido abrir mis puertas hacia ti. Toma mi corazón, yo te lo doy. Sin que haya nada que cambie de opinión, porque esta sensación que hay en mi alma y me hace ser feliz, llena mi alma. El único que puede llenar y satisfacer el alma, el corazón del ser humano se llama Jesucristo. No hay nadie que te pueda dar el verdadero sentido a la vida.
sino Jesucristo. Mi opinión, porque esta sensación que hay en mi alma y me hace ser feliz, llena mi alma. Amén. Amén. Así es. El único que llena el alma, el corazón del hombre y de la mujer es Jesucristo. Y a su nombre, y a su iglesia, victoria. Amén. Qué lindo tema, qué linda canción, alabanza. Así que se la sugiero ahí, ya, cuando tenga un tiempito ahí, quiera escucharla con mayor detención. Luis Santiago, Decidido, se llama esta canción, muy, muy linda. Bien, ¿quién más se nos conectó ahí? El hermano Huguito. Bendiciones, Huguito, le echamos de menos también el domingo, ¿ah? Cariño, Huguito, espero en Dios que esté bien. Bendiciones, Dios le guarde. Aquí Ricardito había puesto, puso Ricardito, tuve más bendición de verlo en vivo en la Quinta Vergara, fue tenerlo con Marcos Witt. 95-96, es así, Ricardito. O sea, Luis Santiago vino a Viña con Marcos Witt en ese año 95-96. Mira, interesante, no sabía. ¿Y lo fuiste a ver tú? Colócame allí a ver si lo fuiste a ver, porque en esos años era un cantante que llegaba muchísimo, sobre todo a los jóvenes. Ya era un cantante muy popular. Bien, vamos a ir entonces a estudiar un momentito la palabra del Señor. Se escucha bien, ¿no es así, amados hermanos? No hay problema con el audio, se está escuchando todo bien, porque estamos inaugurando ahí un micrófono ya para poder hacer que nuestra transmisión sea aún mejor. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bien, vamos a ir entonces a lo que estábamos estudiando, veníamos estudiando la semana anterior, y esto está en el libro de Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Perdón, Hebreos 11. Hebreos 11, tenía ahí, corría la hoja. Hebreos 11, vamos a hablar un poquito sobre el fundamento de la fe. El fundamento de la fe. Hebreos capítulo 11, ya vamos a ver algunos versículos allí. La semana pasada estuvimos viendo varios de ellos, ¿no es cierto? Y uno quisiera tener más tiempo para poder enseñar la palabra del Señor para todos, porque cuando uno es expositor de la palabra, el que más se nutre, el que más aprende es uno mismo. Uno se impregna allí de la palabra del Dios y uno crece, uno se enriquece más. Así que para mí es una bendición poder hacerlo, amados hermanos. Entonces, Hebreos capítulo 11 dice así. Bendiciones, Walter, ahí que te está sumando ahí a la transmisión. Quédate para escuchar la palabra. Dice así: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido, no construido, ha constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Versículo 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Versículo 6 es un versículo muy interesante. Dice, pero sin fe... Sería bueno que usted lo repita ahí en casa. Pero sin fe, dice, es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador. Qué lindo, amén.
Qué bueno saber que nuestro Dios va a premiar a todos aquellos que han permanecido fieles hasta que Él venga, o bien hasta que este cuerpo ya vuelva al polvo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, dice la Escritura, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por la fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió, interesante, y salió sin saber a dónde iba, solamente obedecía a Dios. Y así de igual manera nosotros. Ahí vamos a ver unas cositas. Versículo 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad cuyo fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hebreos 11:11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Claro, porque usted sabe, ¿no es cierto? Sara ya no estaba en la edad, ¿no es cierto?, de poder dar a luz. Ya, por eso ella por ahí se rió, ¿no es cierto?, de incredulidad. Pero cuando Dios promete algo, Dios lo cumple. Versículo 12. Por lo cual también de uno y de ese que ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros, peregrinos sobre la tierra. Versículo 14. Pero los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tendrían tiempo de volver. Versículo 16 dice, pero anhelaban una mejor. Esto es interesante, una patria celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse hijos de ellos. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y aquel que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndole dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando Dios que es poderoso para levantar de aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo recibió para recibir. Versículo 20, por la fe bendijo Isaac a Jacob, a Esaú, respecto de cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Eso es muy interesante, porque José, ya antes de él morir, él profetizó y le había dicho que iban a salir a la tierra prometida. Y él dijo, cuando salgan ya de aquí de la esclavitud, lleven mis huesos. Así que ellos, cuando peregrinaron en el desierto por todos esos años, tenían ahí los huesitos, ¿ya? Por todos esos años tuvieron los huesitos de José, ¿no es cierto? Porque ellos tenían que obedecer al mandato que él le había dado, llevarlos a la tierra prometida. Versículo 23 dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Amén. Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Este texto a mí me gusta muchísimo, amados hermanos, ya, porque la Biblia también dice que nosotros andamos por fe, no por vista. Mucha gente nos dice, ¿no es cierto?, ¿y dónde está Dios? Porque uno está acostumbrado a ver, uno cree lo que ve, como lo mencionábamos la semana pasada.
pero a Dios se le cree, Él existe, Él es real, aunque no le vemos, Él es invisible, pero Él está en medio de nosotros, Él está contigo ahí en tu casa, en tu hogar, en todo lo que tú haces. Dios siempre está presente, guardando y cuidando a sus hijos. Escogiendo, versículo 25, ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Ese lo leímos, ¿no es cierto? Versículo 28, por lo cual celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, y intentando los egipcios hacer lo mismo que sucedió, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodeados 7 días. Fue lo que compartió la pastora aquí con los niños el sábado pasado. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Dice el escritor, porque tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Samsón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, recibieron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros, dice, fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de tener mejor resurrección. Otros, dice, experimentaron vituperios y azotes, y más de esto prisiones, cárceles, y fueron, escuche bien, versículo 37 de 11 de Hebreo, fueron apedreados, fueron aserrados, puesto a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuésemos perfeccionados aparte de nosotros. Padre, te damos muchísimas gracias por esta lectura preciosa de tu palabra, Señor. Dame la sencillez, la humildad para poder compartir con mis hermanos en esta hora, y que todos, amado Dios, podamos ser bendecidos a través de ella. Muchísimas gracias, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. La importancia o los fundamentos de la fe. Todos nosotros, amados hermanos, al acercarnos a Dios, hay un ingrediente básico que todas las personas tienen que tener. Y ese ingrediente básico, primero, prioritario, es la fe. Por mucho cuando uno evangeliza a alguien, por mucho que uno le testifique, le hable a una persona acerca de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, acerca de lo que Dios pudo hacer en tu vida, podemos darle todas las respuestas a las preguntas, a las inquietudes que las personas pueden tener cuando uno le evangeliza, ¿ya? Y esas preguntas siempre van a quedar allí con algún tipo de duda, ya, acerca de Dios, de la existencia de Dios. Es por esa razón que para acercarse a Dios tiene que estar siempre este ingrediente básico, necesario, pero también poderoso, que es la fe. Si no hay fe, como dice el versículo 6 que nosotros hemos leído, dice la Escritura allí que es imposible agradar a Dios. Si usted y yo nos empeñamos en agradar a Dios, en acercarnos a Él, es menester, es necesario que la fe se fortalezca en nosotros, que podamos desarrollarnos, que podamos crecer en fe. ¿Se acuerdan lo que dijo nuestro Señor Jesucristo también en una oportunidad, ¿no es cierto? Si tuvieseis fe como un grano de mostaza, o sea, algo tan pequeño, si tuviésemos fe como algo tan pequeño, le diríamos a este monte, échate al mar, y el monte nos obedeceríamos. Ya, eso lógicamente no hay que tomarlo de manera tan literal, ya hay una explicación allí, ¿no es cierto?, en relación a eso. Pero sí el Señor nos está hablando acerca de que la fe es tremendamente poderosa. El escritor aquí de los Hebreos, en los primeros versículos, nos habla o nos explica un poquito acerca de lo que es la fe. La semana pasada lo vimos, ¿no es cierto? Los versículos
1 y 2 nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es por eso, amados hermanos, que en cualquier situación que usted y yo pasemos, estemos viviendo, ya sea de alegría o bien de quizás de penuria, siempre nosotros debemos tener en nuestra mente, en nuestro corazón, que Dios está a nuestro lado. Él lo prometió. Jesucristo dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Nuestro Señor Jesucristo está con nosotros, aunque no le vemos, pero a través de la fe podemos tener la seguridad de que Él está con nosotros. El universo, el cosmos, todo fue creado, ya dice allí la Escritura, por la fe. Dice: por la fe entendemos haber constituido el universo por la palabra de Dios. Los científicos, ¿no es cierto? A mí me gusta ver mucho Discovery Channel y veo los programas cuando se habla del cosmos, qué sé yo, y de la creación y de todos los planetas, y tratan de los científicos darle una explicación científica que es válida, lógicamente, la explicación científica, pero cuando es válida, cuando es interpretada a la luz de la Escritura, porque sea como haya sido, ya el origen de todas las cosas no es la casualidad. No es una explosión así que salió de la nada ya fortuitamente. No, todas las cosas tienen un origen, y ese origen es Dios mismo quien creó todo. Lo que uno incluso no se puede ni imaginar que hay más allá de lo que los científicos han podido ver y observar. Aún más allá de eso, Dios creó todo. Alguien por allí una vez hizo una pregunta, y sobre todo a veces los más pequeños, a veces en la casa, o bien algunos hermanos un poco curiosos, dicen: pastor, ¿y habrán extraterrestres? ¿Habrán marcianos? No sé lo que pensará usted, pero yo le quiero decir mi opinión personal, y yo creo sinceramente que no hay, amados hermanos. Yo creo que el hombre es el centro del cosmos. Dice la Escritura que porque de tal manera amó Dios al mundo. Jesucristo murió por el mundo. Quizás no puedo tener ni pretender, ¿no es cierto?, dar un veredicto acerca si hay vida más allá o no lo hay. Personalmente yo creo que no lo hay, ¿ya? Y si así lo fuera, Dios es tan poderoso que Él puede crear vida donde Él se le antoje. Pero sinceramente yo creo que no hay. Tampoco la Biblia nos habla acerca de eso. Pero sí la Biblia nos habla que todas las cosas fueron creadas por Dios. Entonces, el fundamento de la fe, amados hermanos, la fe es acción. ¿Ya? La fe no es algo muerto. Uno no puede decir yo tengo fe y no hacer nada, ¿ya? La fe es hacer algo, realizar algo. La fe nos motiva, ¿no es cierto?, a creer en Dios, y ese creer en Dios nos lleva a accionar en varios aspectos. Por ejemplo, el versículo 4 nos dice que Abel hizo algo para Dios. La Biblia también nos dice, ¿no es cierto?, que si uno tiene fe, tiene que demostrarlo por sus obras, ¿no es cierto? Santiago me parece que es el que habla allí, ¿no es cierto? Muéstrame tu fe por tus obras. Porque cuando uno cree a Dios, ese hay un accionar. Y Abel, ¿no es cierto?, creyó a Dios, dice, ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Claro, porque él creyó a Dios, y al creer en Dios, ¿no es cierto?, le ofreció todo lo que usted y yo ofrecemos a Dios: nuestro tiempo, nuestro amor, nuestra pasión. Aún también parte de nuestros recursos los entregamos para la obra de Dios, lo ofrendamos para Él. ¿Por qué? Porque hay un creer en Dios, hay un creer en su palabra, hay un creer en sus promesas. Así que eso sucedió con Abel. El versículo 6, ¿no es cierto?, ahí nos habla lo que yo les decía, ¿no es cierto?, que dice que que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿ya? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Es interesante, crea que le hay y que es galardonador. Amado hermano, nosotros servimos a Dios porque le amamos, porque Él perdonó nuestros pecados, lavó nuestras maldades al derramar su sangre preciosa en la cruz, pero también debemos de saber y entender que Dios va a galardonar a todos aquellos que le sirven y que le aman. La obra es de Dios, y usted y yo somos obreros en su mies, somos obreros, ¿no es cierto?, en su obra.
Y al culminar todas las cosas que Dios ha diseñado cuando nosotros partamos de esta vida o bien Cristo venga por su iglesia, dice la Escritura que Dios va a galardonar, va a premiar. Y qué lindo, amados hermanos, saber eso y entender eso. ¿Cómo lo irá a hacer? No sé. Ya el libro de Apocalipsis nos da ciertas luces, pero esta mente, ¿no es cierto?, finita, no podemos entender la magnitud, la belleza, la grandeza de cómo va a suceder eso cuando Dios premia a sus hijos. Pero aquí la Biblia lo dice. Y si la Biblia dice que Dios va a galardonar a sus hijos, yo lo creo y estoy seguro que usted también lo cree, amado hermano. Versículo 8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, ¿qué es lo que hizo? Escuche bien, aquí hay otro fundamento de la fe: la obediencia. Si usted tiene fe en Dios, si usted cree a Dios, ¿usted qué va a hacer? Usted le va a obedecer a Dios. Y la Biblia dice que es mejor obedecer a Dios que a los hombres. La obediencia, escuche bien, la obediencia a Dios, la obediencia a su palabra no es nada más ni nada menos que un fruto, un aspecto de la fe que nosotros le tenemos a Él. Nosotros, al creer en lo que Él nos dice en su palabra, nosotros le decimos: amén, Señor. Yo creo, yo obedezco, no cuestiono, porque nuestra mente humana, ¿no es cierto?, hoy es tan razonal que todo lo razonamos, y cuando hay cosas que no nos cuadran aquí en nuestra mente, ahí lo dudamos y qué sé yo, y le damos la vuelta y este otro. Amados hermanos, hay cosas que a lo mejor tenemos que darle vuelta y 7 vueltas y quizá va a ser necesario hacerlo, pero lo que se trata de las cosas de Dios, amado hermano, no hay que darle tantas vueltas, hay que obedecer. Por ejemplo, el predicar la palabra de Dios. La Biblia dice que debemos de predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, a tiempo y fuera de tiempo. Entonces hay que obedecer. Todo lo que la Escritura nos dice debe provocar en nosotros obediencia. Así como Abraham, fíjense, obedeció sin saber a dónde iba. Y nosotros estaríamos y le preguntaríamos: oh Dios, pero ya, yo voy para allá, pero dime cómo es, y qué esto, y este otro, y nos llenaríamos de preguntas. Ya Abraham no sabía. En esos años no habían planos, ya no habían GPS, no habían reporte de alguien que hubiese excursionado, nada. Él salió sin saber. Él sabía que era una tierra prometida, que era una tierra donde fluía leche y miel. Dios le había dicho eso. Es una tierra donde fluye leche y miel. Pero él no tenía un reporte in situ, no tenía dónde poder sostener lo que Dios le decía. ¿Qué es lo que hizo? Simplemente obedeció. Por eso que en algunos aspectos muchas veces la fe también es ciega. Simplemente le creemos a Dios. Cuando tú y yo muchas veces pasamos por situaciones en nuestras vidas de angustia, de desolación, de necesidad, allí es donde no vemos nada. No vemos luces quizás al fondo del túnel. Pero, amado hermano, Dios está contigo. Dios está contigo. Cree en Dios, que tu fe permanezca intacta. Hay propósitos de Dios, para tu vida, hay propósitos de Dios para tu familia. Simplemente obedezcamos a Él. Versículo 10 dice: porque esperaba la ciudad versículo 10 nuevamente, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ya les hablé un poquito acerca de Sara. Vamos a avanzar unos versículos más. Quiero detenerme un poquito, amados hermanos, en el versículo 23, un poquito sobre Moisés. Veamos un poquito sobre él. Dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey, porque había un decreto, ¿no es cierto?, que todos los niños iban a ser muertos, lo de los judíos, ¿ya? Pero Moisés dice: por la fe, ¿ya? Por la fe Moisés, hecho ya grande, cuando ya tomó, ¿no es cierto?, su independencia como persona, dice que rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Escogiendo, ¿qué es lo que él hizo? Escogió
antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y aquí hay una aplicación también para nuestras vidas. De la misma manera que Moisés no quiso gozar de todo lo que le facultaba el hecho de poder él ser hijo de la hija de Faraón. Oiga, ser hijo de la hija de Faraón no era otra cosa, era poder tener todo lo que él quisiera. Pero, ¿cuál era la condición? Que él iba a ser educado y tenía que adorar los dioses de los egipcios. O sea, no había otra alternativa. Pero, ¿qué es lo que él hizo? Él rehusó, no quiso. ¿Y qué es lo que prefirió? Padecer con el pueblo de Israel. Lo mismo sucede, amados hermanos, con nosotros como creyentes. Nosotros rehusamos a una vida de pecado, a una vida de placeres momentáneos, todo lo que el mundo nos pueda ofrecer. Por eso que mucha gente nos dice, oye, pero este no va a carrete, no fuma, no toma, entonces ¿qué es lo que hace? Oye, ¡qué fome! ¿Pero cómo? No, nosotros tenemos un deleite mayor, nosotros tenemos una alegría mayor, y esa alegría, ese deleite nos da el amar, el servir a Dios. Ya el mundo y sus pecados pasajeros, momentáneos, que no sirven para nada, al contrario, lo único que traen es amargura, es problema, incluso es pobreza, ¿no es cierto? Porque el hombre se emborracha, se embriaga, se droga, ¿no es cierto? Vive una vida licenciosa, qué sé yo, pareciera ser una vida a todo ritmo. Pero el futuro de esa vida no es nada más ni nada menos que perdición y oscuridad. Moisés rehusó a todo ello. De la misma manera nosotros rehusamos. Fíjense lo que dice el 26, teniendo por mayores riquezas. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, amado! Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Tremendo, ¿ah? Mire, el vituperio de Cristo o los tesoros. ¿Qué prefiere usted, amado hermano? ¿Ah? El vituperio de Cristo o los tesoros, usted dirá. Si usted es un hombre de fe, una mujer de fe, usted dirá, pastor, el vituperio de Cristo. Aleluya. El vituperio de Cristo. Dice, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Porque el galardón que Dios le va a dar a usted, que Dios nos va a dar a sus hijos, amado hermano, sobrepasa toda riqueza temporal y momentánea que aquí en el mundo podamos encontrar y tener, amado hermano. Gloria a Dios por aquellos que a lo mejor pueden tener riquezas y comodidades. No hay ningún problema si usted la tiene. Pero, amado hermano, mayor que todas esas cosas es el vituperio de Cristo. Mayor que cualquier cosa es la recompensa que vamos a recibir todos aquellos que amamos y servimos al Señor de corazón. Aleluya, aleluya. Eso va a ser así, amado hermano. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos dijo por ahí en una parábola, bien siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Así como sucedió con Moisés, va a suceder también con nosotros. Y la fe no empieza ahí, el escritor nos empieza a hablar un sinfín de cosas. Y quiero para terminar poder detenerme en el versículo 36, que está allí, este versículo 36, y es tremendamente decidor en algunas cosas que es bueno que la entendamos. Dice así, versículo 36 de 11 de Hebreos, otros, viene hablando de aquellos que alcanzaron ya todo tipo de bendición por medio de la fe. Sin embargo, o bien otros experimentaron, dice, vituperios, azotes, prisiones de cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales este mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. ¿Qué nos dice aquí? Que hubieron hombres que no alcanzaron todo lo prometido. Me recuerdo a aquellos 3 jóvenes, Sadrac, Mesach y Abednego, ¿no es cierto?, que fueron obligados. El rey Nabucodonosor había hecho una estatua y ellos tenían que obedecer, y de no ser así iban a ser lanzados al fuego, al horno de fuego.
¿Y qué es lo que hicieron ellos? Dijeron: sepas tú, oh rey, que nuestro Dios es poderoso para librarnos. Pero si no lo hace, nosotros de igual manera no vamos a adorar tu estatua. ¿Por qué, amado hermano? Porque muchas veces, aunque usted y yo no veamos con nuestra vista el cumplimiento de esa promesa, aunque no la veamos, pero por la fe creemos que eso va a suceder. ¿Cómo sucedió con Abraham? Abraham, siendo el padre de la fe, él vio a lo sumo hasta la segunda o tercera generación, pero él no vio lo que Dios le había prometido. Él no vio la descendencia como la arena del mar y las estrellas del cielo. Él no la vio de manera vivencial, presencial. Él simplemente lo creyó a Dios y lo vio por la fe, aunque no alcanzó a ver lo prometido. De la misma manera, amados hermanos, nosotros, aunque muchas veces no veamos cumplida quizás ciertas promesas con nuestros ojos, pero Dios más temprano que tarde, ya sea a nosotros o bien a nuestra prole, lo que Dios ha prometido, Dios lo va a cumplir. Hay promesas que Dios te ha hecho a ti, a tu familia, y cree, sostente en esas promesas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, una mamá que ora por su hijo. Señor, yo te entrego a mi hijo, Señor, y es tuyo, y lo reclama y llora y llora. A lo mejor esa mujer va a morir no viendo que su hijo se convirtió. Pero si ella creyó, lo más probable es que a lo mejor una vez que ella muerta, en algún momento ese muchacho va a conocer, va a acercar su corazón a Dios. No sé si me logra entender, amado hermano. Hay promesas que a lo mejor no las vamos a ver cumplidas, pero por la fe debemos de celebrarlas y creerlas, que en algún momento, si Dios lo prometió, se va a cumplir. Seamos hombres y mujeres de fe. Creamos a Dios, creamos a sus promesas. En medio de toda la situación que podamos estar viviendo usted y yo, amado hermano, más allá de nuestro propio raciocinio, más allá de nuestro propio pensar, hay algo más sublime, más elevado. Y eso es la promesa de Dios, eso es la palabra de Dios, que es la que nos sostiene. Si no fuera por la palabra de Dios, amado hermano, andaríamos creyendo cualquier cosa que por allí se habla y se dice. Pero hay un ancla de fe que es la palabra de Dios. Ella nos afirma, ella nos dice: cree, cree, cree. Para el que cree, todo le es posible. Dios va delante de nosotros de manera personal, con tu familia y también con la iglesia del Señor. Amén. Así es. Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra, Señor, a nuestras vidas. Tu palabra, Dios, nos anima, nos fortalece. Aleluya, reconforta nuestro ser. Nos hace ver más allá, Señor, de las situaciones que podamos ver humanamente. La fe, Señor, nos lleva a creer a ti y a tu palabra. Muchísimas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios es bueno. En todo tiempo Dios es bueno. Vamos a un tema musical y ya vengo con los saludos finales. Vamos a escuchar este lindo tema de Abel Zavala. Te pertenezco. Le pertenecemos al Señor. Ahí donde estás, con toda tu fuerza, y dile al Señor con voz alta: te pertenezco, te pertenezco, te pertenezco. Cuando dicen amén a eso, vamos. Muéstrame camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Siente lo que estás cantando, díselo fuerte. Muéstrame tu camino hoy, Señor. Puesto está mi corazón. Quiero ser
una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Postrado en mi aposento me encontraré contigo, en la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto una aventura que tanto soñé. He encontrado en ti la razón de mi existir. Pertenezco, Señor. Amén, amén, así es, le pertenecemos a nuestro Padre amoroso y tierno, Dios de los ejércitos. Bien, amados hermanos, saludamos ya los últimos saludos a aquellos que se nos conectaron últimamente. Había saludado a Walter, Dios te guarde, Walter, desde el Perú nos ve, nuestra hermana Yajaira, si está por allí todavía, cariño, mi hermana Yajairita siempre está ahí en nuestras transmisiones, cariños para usted, para Carlitos, ¿no es cierto? Y para todos, para su hija, ¿no es cierto? Para sus nietos, para todos. Y esperamos que cuando pase la cuarentena vuelvan a casita. Y esta es su casa acá en Calama, esta es su casa, así que les esperamos con cariño. A ver, vamos Yajaira, vamos Carlito, con todo lo podemos en Cristo. Madeleine, amén, dice la palabra, hermosa palabra, dice Lali Altamirano, amén, es la palabra de Dios, así es, ¿ya? Los saludos que aparecen ahí de la pastora, por si acaso este es la tablet de ella, porque el tablet mío lo está ocupando ella en la transmisión, así que el que está escribiendo ahí algunos saludos soy yo. Bien, mis amados hermanos, la paz, el amor de nuestro Señor Jesucristo sean con cada uno de ustedes. Cuídense, cuiden su familia, ya, por sobre todas las cosas, nuestros ojos, nuestra mirada, nuestra fe y nuestra esperanza siempre en Dios. Besito para mis hermanas, un abrazo y un apretón de mano para mis varones y jóvenes. Cariños, amados hermanos. Bendiciones. Postrado en mi aposento, me encontraré contigo, y en la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Vivir en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé. He encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Pertenecen al Señor. Levanta tus manos ahí donde estás, con toda tu fuerza, y dile al Señor con voz alta: te pertenezco, te pertenezco, te pertenezco. ¿Cuántos dicen amén a eso?